la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo el cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos y que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran unos 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Hoy, ya miércoles, en la primera semana del tiempo de Adviento, en nuestro calendario litúrgico, tiempo de preparación antes de la Navidad y que nos lleva a celebrar, hermanos y hermanas, en esperanza y en gozo al Señor de la Navidad, que es lo que estamos enfatizando, no tanto la Navidad del Señor, que nos puede confundir. El Evangelio es de Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37, y estamos ante multiplicación de los panes, que de hecho, hermanos y hermanas, la primera multiplicación de los panes ocurre en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 14, versículos 13 en adelante. Esa fue la primera multiplicación de los panes, así que estamos ante una segunda multiplicación de los panes un tanto distinta. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, ¿cómo la enfocamos dentro del tiempo de Adviento que nos está preparando para la Santa Navidad? Y lo que estamos viendo en este tiempo es, hermanos y hermanas, celebrar el verdadero espíritu cristiano en nosotros con la Navidad y con lo que estamos esperando en la Navidad. ¿Sabes qué? A veces la Navidad nos sorprende a muchos de nosotros en un desgano en la fe. Hermanos y hermanas, si lo podemos poner desde ese punto de vista. A veces la Navidad nos sorprende a algunos de nosotros rezagados en nuestro crecimiento espiritual. Hay personas incluso que por situaciones que le pasan en la vida se encuentran rechazando las cosas de Dios durante el tiempo de Navidad, y algunos aún, hermanos y hermanas, lamentablemente pueden encontrarse en incredulidad. Fíjate, por eso el Adviento nos llama a hacer examen de conciencia. Caramba, si yo estoy desganado en la fe, el tiempo de Adviento es lo mejor que hay. ¿Para qué? Para prepararme a recibir al Señor dignamente. Si el tiempo de Adviento en examen de conciencia me hace ver que me he rezagado, hermanos y hermanas, en mi crecimiento espiritual, este es el momento de recuperar la fuerza para yo celebrar las cosas con dignidad. Si yo descuido esto, yo puedo estar rechazando a Dios sin darme cuenta, yo puedo estar cayendo en la incredulidad sin darnos cuenta. De eso vamos a estar hablando hoy en este evangelio que nos propone la iglesia en meditación. De hecho, la idea fuerza contiene todo lo que yo te he dicho. Y mira cómo es la idea fuerza que tenemos para hoy. El desgano en la fe y el estar rezagados
en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, puede llevarnos al rechazo e incluso a la incredulidad. Así que vamos a trabajar con eso en el día de hoy en reflexión y en meditación. Hermanos y hermanas, hemos dicho desde el principio que estamos ante la segunda multiplicación de los panes y verás que los escenarios son totalmente distintos, aunque hay un hecho de multiplicación de los panes, aunque hay una situación donde Jesucristo quiere darle de comer a aquella multitud y los discípulos se encuentran que no tienen con qué darles de comer. Pero en la primera multiplicación de los panes eran 5,000, en esta son 4,000. Allá se hablaba de 12 canastas, acá se habla de 7, o sea que hay marcada diferencia, así que lo tenemos que interpretar como que es la segunda vez. Y de hecho, tenemos dos partes. Esa es la segunda parte, la multiplicación de los panes. La primera parte del Evangelio que hemos leído, los versículos 29 y 31, es la multitud que sigue a nuestro Señor Jesucristo y que vienen buscando escucharle, pero vienen también trayendo a las personas que están enfermas. Y hermanos y hermanas, a mí me llama la atención el versículo 30 de hoy. No sé si a ti te ha llamado la atención el versículo 30 de hoy, que dice así: un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas enfermedades. ¿No? ¿Has notado tú eso? Todos tenemos necesidad de encontrarnos con Cristo, hermanos y hermanas, y precisamente celebramos la Navidad para encontrarnos nuevamente con nuestro Cristo. Pero también hay otros, hermanos y hermanas, que tienen necesidad de encontrarse con Cristo. Y sabes tú que aquí hay un buen espíritu de solidaridad y de ayuda. Esta gente se quiso encontrar con Cristo, pero a la misma vez facilitaron a otros que se encontraran con Cristo, porque como el ciego puede llegar donde Cristo está si no es ayudado y auxiliado por otro hermano que va camino a ver a Jesucristo el Señor. ¿Cómo es posible que el cojo llegue hasta donde está Jesucristo si no es llevado en su camilla, hermanos y hermanas, hasta encontrarse con Jesucristo el Señor? Así que esto es bueno que lo veamos. Aquí hay una solidaridad, aquí hay un espíritu comunitario que nos llama la atención a todos nosotros, que también el espíritu de Navidad nos lleva a estar en familia, en comunidad, hermanos y hermanas, a que tenemos que compartir, tenemos que ser capaces de completar lo que en otros, hermanos y hermanas, está incompleto. Acercarnos nosotros a Cristo y acercar otros a Cristo. ¿Tú no crees que ya eso es una buena reflexión para nosotros ir encaminando rectamente nuestro camino hacia el 24 de diciembre? Eso, hermanos y hermanas, lo exige la vida de fe, el ser cristianos de todos nosotros. Hoy nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que Jesús nos busca en toda necesidad. Por eso Cristo viene en Navidad. Viene porque Él nos busca en medio de toda la necesidad que tenemos nosotros y la que tiene la gente alrededor nuestro. La necesidad que tengo yo y la necesidad que tiene papi, que tiene mami, que tienen mis hijos, que tienen mis hermanos, que tiene mi esposo, que tiene mi esposa, que tiene la iglesia, que tiene el cura, que tiene la monja. La necesidad que tienen todos, hermanos y hermanas. Hoy nos damos cuenta, hermanos y hermanas, cuando leemos la palabra de Dios, de cuán bueno es el Señor y merece ser recibido con toda dignidad, hermanos y hermanas. Cuán bueno es el Señor conmigo, contigo, con tu iglesia, con tu matrimonio. Y no solamente eso, hermanos y hermanas. También hoy nos damos cuenta con la palabra de Dios lo importante que somos para Jesús. Somos importantes para Jesús. ¿Has caído tú en esa cuenta? ¿Te has dado cuenta tú de que celebramos Navidad también por eso? Porque viene por nosotros, quiere decir que significamos algo muy importante para Jesucristo nuestro Señor. Es más, la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, allí mismo dijo Cristo: sin mí no pueden hacer nada. Por eso viene Cristo. Sin mí no podemos hacer nada nosotros, hermanos y hermanas, sin Cristo. Y claro que es verdad. Eso también lo evocamos en el tiempo de la Navidad. Y es así, hermanos y hermanas, porque Jesús, solo Él puede darnos realmente lo que verdaderamente necesitamos. Es así porque Jesús
todo lo puede. Esa es nuestra fe. Nos ama, hermanos y hermanas, apasionadamente, porque hizo el viaje de encarnarse, porque va a dar la vida por nosotros. Dime si no nos ama apasionadamente. Eso está en el verdadero espíritu de la celebración de la Navidad. Y lo necesitamos en todo, hermanos y hermanas, y lo necesitamos para todo. Centro de nuestras vidas, verdadero sentido en nuestras vidas, camino, verdad y vida. Nos ha recordado Él en su palabra, hermanos y hermanas. Ahora, yo te hago una pregunta de acuerdo a la palabra de Dios que estamos meditando hoy, hermanos y hermanas. ¿Cuándo es que tú y yo no hemos visto a Jesucristo nuestro Señor en 3 años de vida pública narradas en el Santo Evangelio, hermanos y hermanas, entre estas multitudes que son personas que enfermas, ¿no? Entre gente que están hambrientos, hermanos y hermanas? ¿Cuándo es que uno no ve a Jesucristo en ese ambiente y rodeado de los problemas de la vida? Para eso es que nace Cristo. Por eso Navidad. Por eso que nazca en mí y en mi espíritu. Porque Él quiere estar en las multitudes, Él quiere estar entre los enfermos, Él quiere estar entre aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen problemas en la vida. Vale la pena, hermanos y hermanas, preguntarnos hoy si realmente nosotros sabemos lo que tenemos en Jesucristo el Señor. Adviento. Aprovéchalo para pensar eso. ¿Sabré yo y he valorizado yo, hermanos y hermanas? ¿Sé yo verdaderamente lo que tengo en Jesucristo el Señor y lo que significa para nosotros? Lo que tenemos nosotros como hijos de Dios cuando Dios se proclama Padre para nosotros. Eso es lo que hay que despertar en el Adviento para celebrar la Navidad. Mira, los versículos 30b al 31 son también impactantes en la palabra de Dios hoy. Toda esta multitud que trajo enfermos los colocaron a los pies de Jesús y Él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista y todos glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que necesitamos hacer en Navidad. Estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque el que acudió a Jesús en medio de una situación desgraciada, de una vida amenazada, en peligro hasta de muerte, hermanos y hermanas, no queda defraudado. Todos glorificaban al Dios de Israel. Adviento nos debe hacer pensar en este Cristo, hermanos y hermanas, que trae milagros por parte de Dios. Y eso también nos atrae muchísimo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra milagro, hermanos y hermanas, es a veces desvalorizada. El milagro es una obra de Dios. Hermanos y hermanas, el milagro es un signo de parte de Dios, es un prodigio de parte del Señor. Milagro es la obra poderosa de nuestro Dios. Pero más que todo, hermanos y hermanas, los milagros de Jesús lo que hacen es que nos manifiestan todo el querer por parte de Dios para nosotros. Un milagro de Cristo manifiesta su amor. Un milagro de Cristo manifiesta cuánto nos ama en un ciego para que vea, en un sordo para que oiga, en un mudo para que hable, en aquel que tiene la mano paralizada, que la estreche, hermanos y hermanas, en aquel que no puede caminar, que pueda ahora en el nombre de Dios dar esos pasos. Eso es importante en el milagro, hermanos y hermanas. Así es que nosotros descubrimos a Dios también. Así es que descubrimos al Mesías. Así es que descubrimos el reino de Dios, el plan de Dios, la salvación de Dios en ese niño que nace por nosotros, que trae todo esto, hermanos y hermanas. O sea que Cristo viene para hacernos descubrir la grandeza del Padre, para que reconozcamos, para que encontremos, hermanos y hermanas, a ese Dios todopoderoso. Por lo tanto, así es que lo descubrimos, y tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que solo Dios es capaz de realizar ciertas obras en nuestras vidas y nadie más lo puede hacer. Que el Adviento en esperanza nos lleve
a reconocer el nacimiento de Cristo con ese pensamiento en mente, hermanos y hermanas. Solo Dios es capaz de realizar ciertas obras en nuestras vidas, en la tuya, en la mía, en ese matrimonio, en esa familia, en esa iglesia, en esa comunidad, en ese grupo parroquial. Solo Dios es capaz de hacerlo y nadie más puede hacerlo. Por eso, hermanos y hermanas, si estamos en desgano en la fe, que Adviento nos llene, hermanos y hermanas, para hacer ese encuentro de bendición. Si estamos rezagados en el crecimiento espiritual, toma conciencia en Adviento para que puedas encontrarte con toda esa bendición que trae el niñito Jesús, porque de lo contrario, no me doy cuenta de que estoy celebrando una Navidad que no es y rechazo al niño. No me doy cuenta de que estoy celebrando una Navidad que no es y me estoy volviendo incrédulo, hermanos y hermanas, en las cosas que son de mi Dios y donde Dios quiere que yo esté. Mudos, hermanos y hermanas, que hablan, ciegos que ven, cojos que caminan, mancos, hermanos y hermanas, que son reparados en sus extremidades y personas con muchas otras enfermedades. Ese versículo 30 lo que nos manifiesta es y nos dice lo que tenemos que ver. Son gente, todos estos que van donde Cristo, hermanos y hermanas, que la ciencia descarta, desahucia. Y date cuenta, son los excluidos. Nuestro tiempo descarta a mucha gente, desahucia a mucha gente con el cáncer, que lo que le quedan son 3, 4, 6, con enfermedades hermanos y hermanas, temidas, con enfermedades terminales, descartados, desahuciados. ¿Quién está para ellos? ¿A quién pueden acudir? ¿A quién pueden levantar la mano? ¿Quién les tira ese salvavidas en medio de un naufragio que le ha dicho la sociedad de que no podemos hacer más nada por ti? Navidad, hermanos y hermanas, en Jesús está la salvación. Ese es el tema también. En Jesucristo está la salvación, porque el mismo versículo 31 nos lo asegura así. La gente quedó maravillada al ver que hablaban, que lo he dicho ya, caminaban. Los lisiados quedaban sanos. Los ciegos recuperaban la vista y de inmediato todo el mundo glorificó al Señor. Ese versículo es poderoso porque nos presenta el antes y el después. Lo que era la penuria y lo que es ahora el gozo y la alegría. Eso es lo que yo quiero que pase en mi vida durante la Navidad. Ahí lo que estamos viendo es la compasión de Jesús. Es clara, hermanos y hermanas, tanto en la enfermedad física que yo pueda tener y cada uno de nosotros, como en la necesidad de aquello que es básico, como el alimento, ¿no? En el versículo 32 aparece eso bien clave, todo lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros, no solamente lo espiritual, lo mental, lo físico, sino también cosas materiales como son el alimento. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión. Ese es el Cristo que viene con compasión de esta gente. Llevan 3 días que me siguen y no tienen comida y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino como si fuera una madre. Hermanos y hermanas preocupados por sus hijos, de que no han comido, están desnutridos, no tienen energía para el camino. Si se van en esa ayuna, pueden desmayarse, desfallecer. Eso hay que interpretarlo también a la luz de que, hermanos y hermanas, de la necesidad que tenemos de comer del alimento que viene por parte de Cristo, el alimento espiritual. Que si no lo comemos desfallecemos, que si no lo comemos nos estamos nutriendo espiritualmente, porque hemos descuidado el crecimiento espiritual por el desgano en la fe. Necesitamos comer del alimento de Cristo porque estamos desfalleciendo, porque nos estamos cansando, porque nos estamos fatigando, hermanos y hermanas. Míralo desde ese punto de vista para que tú veas que tiene un sentido, el sentido material del alimento también, pero el sentido espiritual. Ese versículo me llama también la atención, hermanos y hermanas, porque recoge cómo Jesucristo se ocupa de nosotros y que estemos en un estado óptimo. Eso es lo que busca Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si esta es la segunda multiplicación de los panes y de los peces, yo quiero que ya esta es la segunda parte con la que queremos terminar. Si esta es la segunda multiplicación de los panes y los peces, porque ya la primera sabemos que ocurrió
con más gente y en otro escenario, los discípulos no aprendieron nada de la primera, si evaluamos la palabra correctamente. Pues lo que nosotros estamos viendo es que los discípulos vuelven a cometer los mismos errores que cometieron en la primera multiplicación de los panes y parece que no se graduaron, parece que no aprendieron la lección. Mira el versículo 33. Sus discípulos le respondieron: estamos en el desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? En la primera multiplicación de los panes, lo que Jesucristo les quiso decir cuando le dijeron: lo que tenemos son más que 200 denarios y un niño con 5 panes y 2 peces. ¿Qué podemos hacer? Pero se les olvidó que Cristo es el que hace, que Cristo es el que multiplica, que Jesucristo tiene milagros. Se le olvidó eso. Y aquí vuelve y sucede lo mismo en la segunda multiplicación de los panes bajo la excusa y el pretexto de que ¿qué? De que estamos en el desierto. Adiós, cara. Digo, son menos, son 4,000. Pero están ante el mismo Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, que tiene el poder. En este Adviento, en preparación para celebrar digna y santamente la Navidad y sacramentalmente, podríamos decir, yo creo que sería bueno para nosotros reflexionar si estamos rechazando las demandas que Jesús nos viene a traer, las exigencias que Jesucristo nos viene a traer. Hay exigencias en la fe, hay exigencias en los criterios evangélicos, hermanos y hermanas, y una de ellas es: cree sin haber visto. Un amor total de confianza, un amor, hermanos y hermanas, totalmente en esa perspectiva de que si Él me ama y yo lo amo, Él tendrá compasión de mí y podré resolver en su santo nombre. Nos falta eso. Los discípulos en esta segunda multiplicación de los panes siguen planteando las mismas viejas objeciones de su incredulidad. ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Otra Navidad más, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros bajo la misma changuería de que ¿cómo voy a resolver mis problemas? ¿Quién me va a ayudar para resolver mis problemas? Y ahora con esta enfermedad, ¿qué me voy a hacer? Y ahora que no tengo trabajo, ¿qué va a pasar de mí? Otro año que vamos a despedir con la misma chabacanería del año pasado, 2017. Que se vaya el 2017 que fue desgraciado, que se vaya el 2017 que fue una porquería, que se vaya el 2017 que nos trajo tanta maldición, que venga el 2018 y te toca despedir el 2018 y vienes con la misma chabacanería, sin aprender nada de la vida, sin tener fe, sin confiar en Cristo, y que se vaya el 2018 porque es una porquería, porque fue de maldición, porque no conseguí trabajo, porque no tuve alimento, porque taca. Igual que los discípulos que no aprenden, porque no buscan, porque no tienen fe, porque no saben lo que tienen que hacer en esos momentos, hermanos y hermanas. Las mismas viejas objeciones de su incredulidad. Libérate de eso en Adviento. Saca eso, purifícate de esa bobería en el tiempo de Adviento. No queremos llevar eso a la Navidad, hermanos y hermanas. Ese es el problema de muchas personas. Es esa pregunta, hermanos y hermanas, del versículo 33. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Porque estamos en el desierto. Choca, hermanos y hermanas. Mira todos los milagros que Jesucristo hizo. Hermanos y hermanas, ¿no creen que Jesús pueda hacer un milagro para que estas personas puedan comer aún estando en el desierto? Allí mismo ellos vieron que los ciegos vieron, los mudos hablaron, los sordos escucharon, los que estaban impedidos caminaron. ¿Y no creen que Jesucristo puede multiplicar los panes, hacer el milagro de darle comer a esta gente? Pero no lo viste en la primera multiplicación de los panes. ¿Qué te pasa, discípulo? Hermanos y hermanas, eso pasa cuando estamos desganados en la fe. Pasa cuando estamos rezagados en el crecimiento espiritual. Son signos de que empezamos a rechazar las cosas de Dios y nos estamos volviendo incrédulos. Descubre eso en ti si lo tienes en Adviento para que lo desaparezcas, lo superes, lo corrijas
en el nombre del Señor para poder vivir realmente, hermanos y hermanas, una Navidad como Dios manda. Así somos también nosotros. Cuidado, cuando estamos desganados en la fe, es lo mismo que rechazar. No creer es una forma de rechazo. Hermanos y hermanas, aprendamos, es lo que nos dice la palabra. Vamos a concluir. Bello mensaje y reflexión de la palabra de Dios en Adviento, en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, ¿quisieras tú creer más en Jesucristo el Señor en esta Navidad, al celebrar su nacimiento? ¿Quisieras tú creer más? ¿Piensas tú o pienso yo, hermanos y hermanas, que Jesucristo es digno de ser creído? ¿Le podemos creer a ese niño que viene y nace en nosotros? ¿Le podemos creer? Realmente el problema está dentro de nosotros, hermanos y hermanas, y no está en Jesús. No está en el que viene, está en el que llega a ver que Él vino, que somos nosotros. Ahí es que está el problema, no tenemos nosotros. No podemos estar rezagados en nuestro crecimiento espiritual. Apréndelo hoy. Si somos, hermanos y hermanas, lentos para creer y para entender, nos volvemos un obstáculo para Dios y para Jesús en la Navidad. Nos volvemos un obstáculo, nos volvemos un adorno que no tiene vida, que no se mueve, que es un objeto material. En eso nos convertimos nosotros, por no decir en una estatua de sal, ¿no? Nos volvemos un obstáculo para Dios y para Jesús si no tomamos en serio esto. Esto, hermanos y hermanas, afecta nuestra relación con Dios. Y Navidad, a través del Adviento, quiere que reparemos nuestra relación con Dios y debe sanar. En el nombre de Cristo, y Él viene a sanar esa relación. Jesús quiere que lleguemos a un nivel, hermanos y hermanas, el de creer verdaderamente en Él. Ahí es que nos quiere ver Jesucristo. Que en esta Navidad, cuando yo lo adore y nazca en mí, yo crea en Cristo verdaderamente. Ese es el nivel que busca Jesucristo Señor. Necesitamos, hermanos y hermanas, avanzar y no quedarnos rezagados en nuestra fe y en nuestra comprensión de las cosas de Dios. Así que, hermanos y hermanas, tiempo de bendición este Adviento que nos está ayudando a depurarnos, a purificarnos, para que Dios nos encuentre, hermanos y hermanas, bien preparados en su santa venida. Pues, hermanos y hermanas, Salmo 22 se nos pone a nosotros hoy de reflexión, hermanos y hermanas, y el Salmo 22 es el Salmo del buen pastor, que es de bendición para todos nosotros. Ese es el Cristo Rey que viene, el buen pastor. Oremos al Señor. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito. Sobre todo serás bendecido.